Ok, listo, comenzamos nuestra sesión de línea adicional el día de hoy. Como yo les dije a ustedes en un comienzo, la idea que yo tengo con este curso de fotografía básica de productos para redes sociales es realizar unas sesiones adicionales, porque el tiempo que nos dan no me alcanza para desarrollar el objetivo que pretendemos con el curso. Son dos cursos en uno. Yo les decía a ustedes, fotografía básica, también lo vemos inmerso acá, porque si solamente viéramos el de productos para redes sociales, nos quedaría como mochito, como faltando cosas. Entonces, por eso intento ver dos cursos, que ustedes vean dos cursos, se manejen los conceptos principales, se asimile, en fin. ¿Ok? Chicos, les recuerdo el documento de identidad. Hay varias personas que faltan porque me suban el documento de identidad. Ahora, cuando vayamos terminando nuestra sesión, les voy diciendo por qué lado lo vamos a subir, a recordar, porque ya en la sesión anterior les dije por dónde, simplemente recordar esta parte, ¿ok? Bueno, voy a compartir por acá pantalla. Si están viendo las diapositivas, por favor. Si están viendo las diapositivas, por favor. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en la clase pasada vimos unos conceptos básicos de fotografía. Habíamos dicho que fotografía era pintar con luz. Siempre para que haya fotografía tiene que haber luz, un mínimo de luz aunque sea para que se vean, se expresen esos elementos dentro de la composición fotográfica. Por eso se dice fotografía es pintar con iluminación. Si no hay luz, si no hay iluminación, no va a haber fotografía. ¿Ok? Habíamos hablado de los formatos, el formato JPG y el formato RAW, para tener presente estos dos formatos que son los más utilizados. El formato G es un formato que es liviano, lo lee cualquier equipo, la calidad no es muy buena, pero si vamos a publicar en todo el mundo, en el mundo digital, dentro del ecosistema digital, sí nos sirve ese formato, el JPG. Cualquier equipo puede leer estas fotografías, estas imágenes que sean tomadas en este formato, en el JPG. El formato RAW ya es un formato que utilizamos cuando sabemos que tenemos que hacer una producción fotográfica, una producción fotográfica 1A, que nos piden los clientes para campañas publicitarias, para trabajos, en fin, fotografías que sabemos que tienen que ser de calidad. Estas fotografías las podemos nosotros imprimir a gran escala, póster, afiches, murales, en fin. Si fuese con formato JPG, no. El JPG sirve para todo el mundo digital. Ahí sí nos sirve ese formato. ¿Ok? También habíamos hablado de los colores. Yo les decía a ustedes, bueno que ustedes lean sobre los colores, complementemos este curso con lecturas. Aquí yo no iba a profundizar en los colores, en ese tema, porque ese es un mundo muy, muy grande. Entonces les digo a ustedes, indaguen también, las universidades lo mandan a uno a indagar en los temas principales que se desarrollan y otros temas en los cuales el estudiante tiene que investigar, indagar para complementar ese tema principal. Habíamos hablado sobre la definición de tono, matiz, brillo, la saturación. Habíamos dicho que el tono o matiz es el color en sí mismo, la esencia del color, es blanco, es rojo, es amarillo, es verde. El brillo o luminosidad, la mayor o menor brillantez que posee un color respecto a los demás. El brillo, es ese blanco que va asimilando el color, que lo va absorbiendo. ¿Ok? Saturación, la pureza de un color sin mezcla de otro. En toda composición bien organizada, el matiz, así como su saturación y luminosidad están establecidos de tal modo que forman entre sí un conjunto equilibrado. Por eso cuando
editamos fotografía, estamos trabajando con fotografía, ya en la parte de edición, siempre buscamos un equilibrio entre el tono, brillo, saturación. En edición, marcamos esos 3 ítems, tono, brillo, saturación, y comenzamos nosotros a equilibrar. Comenzamos a mirar cuál es el punto visual agradable de la fotografía, ¿cierto? Ese punto visual en el que haya un equilibrio en estos conceptos. También habíamos visto que la temperatura en el mundo de la fotografía se determina por grados Kelvin, K, grados Kelvin. Habíamos dicho también que esta temperatura, que la fija, que la da todas las fuentes lumínicas, sean fuentes lumínicas naturales o fuentes lumínicas artificiales. Las fuentes lumínicas naturales, el sol, las estrellas, la luna; artificiales, tenemos los bombillos de tungsteno, bombillos de neón, tenemos las cerillas para prender cigarrillos, en fin, todas esas fuentes de luz afectan el entorno donde yo estoy tomando la fotografía. Por consiguiente, las fotografías no van a quedar bien. Siempre queda con un barniz azuloso, verdoso, grisáceo, depende del tipo de iluminación. ¿Ok? Y hayamos dicho también, para quitar esto, entonces tenemos que balancear la fotografía. Balancear la fotografía es quitar ese color que está predominando en esa fotografía, es quitarlo, y eso es lo que se le denomina el balance de blanco, que es lo que tenemos que llegar cuando vamos a cualquier sitio a tomar una foto. Tenemos que llegar a eso, a balancear blancos, o sea, quitarle esa capa, ese filtro que está ocasionando esa fuente lumínica. Más adelante miramos cómo realizamos ese balance de blancos. ¿Ok? Bueno, hemos hablado de las cámaras, una de las cámaras reflex, la cámara reflex compacta. Hayamos hablado también la diferencia que hay entre una reflex, una compacta, una semiprofesional, la reflex, 2 cuerpos, lente, o que el otro que se denomina objetivo, el cuerpo, que es donde está el sensor; las semiprofesionales, un solo cuerpo, se utiliza mucho los estudiantes, son cámaras más económicas, ya comienzan a manejar diafragma, velocidad. Las reflex sí ya manejan diafragmas y velocidades e ISO en una escala grande, ¿ok? Y las cámaras compactas, que eran las que manejábamos anteriormente, de rollito, pero hoy en día ya se ha ido remanufacturando, se ha ido digitalizando. Entonces las cámaras también vienen ya con digitales. Le insertamos una memoria y comenzamos a tomar fotografías. Habíamos hablado de los modos para tomar fotografía. Estos modos son universales, les decía a ustedes, son universales. Si tenemos una cámara Nikon, Pentax, Canon, Sony, Panasonic, en fin, las comerciales, Nikon y Canon, son las que más se escuchan. También hay cámaras Sony, buenas también. Antiguamente Pentax era la que mandaba la parada de fotografía. Se pueden conseguir, son cámaras supremamente buenas. Entonces, estos modos, que son los modos en los cuales, ¿cómo puedo tomar la fotografía? Los tiene todas estas referencias de cámaras, marcas de cámara. ¿Ok? Cambia de pronto su color. Los colores que se manejan en la fotografía para la parte de iconos: el azul, el verde, el amarillo, el rojo, blanco. Esos son los colores que maneja, cambiarán esos colores, pero los modos de las cámaras siguen siendo igual: manual, automático, semiautomático, personalizado, que con efectos, que una fotografía de un niño, de niños corriendo, gente corriendo, fotografía paisajística, fotografía retrato, fotografía macro, en fin, ¿ok? Entonces les decía a ustedes, manejemos sí o sí. Si queremos aprender fotografía, manejémosla en modo manual. Siempre llevemos esta perillita a la guía, aquí a la guía, el M, aquí a la guía, manual. Si queremos automático, listo.
tomémoslo automático. No pasa nada, no pasa nada. Pero nuestra creatividad va a quedar frenada, va a quedar ahí, porque todo nos lo va a dar la máquina y la máquina no va a dar efecto, chicos. Tengamos presente eso. Si quiero un congelado, un barrido, quiero estos efectos básicos, tengo que tenerla en modo manual. Tengamos presente eso. Con modo manual controlamos lo que es la velocidad del diafragma, el ISO, y podemos generar unos efectos en la composición fotográfica, en esa fotografía. Les decía a ustedes, nunca, nunca dejemos el modo en efecto, que vamos a tomar una fotografía, entonces venga, coloquemos en efecto acá y la tomo con los efectos que me da la cámara. Yo les decía a ustedes, no, no hagamos eso. ¿Por qué? Después de tomada la fotografía, no podemos nosotros reversar ese efecto, que si es un efecto que no nos agradó, no le agradó a mi cliente, entonces no podemos reversar. Tomemos la fotografía en el modo nativo, sin efectos. Ya los efectos los damos en qué? En edición. Y en edición, sí, si no nos gustó el efecto, control Z, deshacemos, ahí está el original, volvemos y trabajamos sobre la fotografía original. En fin. También, aquí, estos iconos que están acá, que si voy a tomar una fotografía, personas corriendo, acá, haciendo deporte. Entonces la cámara ya sabe que como yo la coloqué aquí en la guía, en esa opción, aquí, personas corriendo, haciendo deporte, la cámara asume que hay gente corriendo, velocidades rápidas. Entonces, ¿qué hace? Tomar una fotografía en una velocidad rápida. ¿Ok? Diafragmas intermedios, va a manejar un 5.6. Entonces, así sucesivamente, si la enviamos a cada uno de estos iconos que está aquí, que tiene unas características específicas, y asimismo también el uso del diafragma, la velocidad y el ISO. Todo eso nos lo da el computador, la cámara sí, pero lo mejor, manual. Ok, habíamos dicho que donde sale este rayito es el flash, esa luz que tiene la cámara ahí en la zapata, tiene un bombillito, sale y otra vez esconde. Para tomar fotografías por allá unos 2, 3 metros, da poquito rango, pero bueno, en ocasiones nos salva eso, si que la queremos con flash o no la queremos con flash. Está en esta zona 3. Esto que vemos aquí son los iconos que estábamos viendo ahora. Me están escribiendo aquí por el WhatsApp. En la dulce espera. Bueno, es que ese es el asunto, chicos, cuando comenzamos a ingresar tarde. Y miren, el sistema bloquea. El sistema de una bloquea. No debería ser. Así entraran en el último minuto, los tendría que dejar. Los tendría que dejar. Aquí por lo menos, como lo pueden ver ustedes, le estoy dando aceptar y me muestra error, que eso fue lo que pasó también en la clase anterior. Entonces, como un seguro que tiene para las personas, pero no debiese ser. Voy a mirar una cosa acá. A ver si, voy a mirar a ver si puedo por aquí. Quito participante, bloquear envío archivo. No, por ese lado no puedo hacer nada. Entonces, chicos, les recomiendo para la próxima, así como entraban ustedes muy puntualitos, y menos mal que di 5 minutos de más, pero bueno, esos 5 no llegaron, no llegaron. Sí, seguro es algo que tiene, configuró el SENA para la puntualidad en el ingreso. Bueno, volvemos otra vez a la presentación. Por acá. Esperen un segundo, chicos. Un segundo. Que me están escribiendo de la coordinación. Un segundo, porfa. Bueno, la chica ya salió.
Bueno, seguimos acá con nuestra presentación. Hayamos hablado del exposímetro. Siempre nosotros tenemos que hacer una presentación, un pequeño resumen de lo visto en la clase anterior. Por eso es que voy rápido acá, porque estoy haciendo el resumen de lo que ya vimos. ¿Listo? Yo les dije a ustedes, vamos a utilizar unos tecnicismos, sí, unos tecnicismos. Es hacer esto muy práctico, fácil. A mí no me gusta complicar a los chicos para nada, pero hay unas palabras que sí o sí debemos utilizar nosotros. Es un tecnicismo básico. Por lo menos vamos a utilizar que el diafragma, que la velocidad de obturación, que el exposímetro, pero ya se van a dar ustedes cuenta, ya se van a familiarizar ustedes con estas palabras que sí o sí se tienen que utilizar. Habíamos hablado de este dispositivo, el exposímetro, eso lo tiene la cámara a nivel interno y también hay un exposímetro que es a nivel externo también, que se utiliza. ¿Para qué fin se utiliza este aparatico? Es el elemento encargado de medir la exposición de luz que necesita el sensor. El sensor es donde llega la luz y donde se dibujan las formas. Entonces el exposímetro, si yo tengo la cámara o mi celular en modo manual, ya hay muchos celulares de gama media, de gama alta, que traen el exposímetro y las cámaras profesionales y semiprofesionales sí que es cierto. Entonces el exposímetro se puede determinar así, como lo ven ustedes aquí, el 2, los cuadritos, o si no también el menos, el más, izquierda, derecha, una línea guía con un centro, o si no en ocasiones solamente el 2, el menos 2, el más 2, o en ocasiones solamente los cuadritos, en fin, pero ese es un parámetro que se tiene para esto y es un parámetro universal, ¿ok? Es el encargado de medir la exposición de la luz. Eso no sale en la pantalla del visor, pero si lo estamos manejando manual. Entonces, vamos a tomar la fotografía allí, aquel encuadre que haya esa composición fotográfica. Entonces, yo obturo un poquito el obturador, ese botoncito donde, en el cual obturamos y tomamos la fotografía, obturo un poquito y él de una vez me va a botar los datos. Si la guía está hacia el lado izquierdo, quiere decir que la fotografía está subexpuesta, que tiene poca luz, entonces la fotografía va a ser como oscura. Entonces yo sé que necesita más iluminación, entonces cojo y le abro al diafragma. Ahora, eso es lo que vamos a ver hoy, la triada de la fotografía, diafragma, velocidad e ISO. Entonces el diafragma es el que permite la entrada de mucha luz o de poca luz. En este caso, como está subexpuesta poca luz, entonces abrimos el diafragma un poquitico y la línea guía se viene aquí hacia el centro. Acá, como está la segunda fotografía, o sea que la exposición quedó correcta. Lo contrario, si vamos a tomar la fotografía en este lugar y obturamos un poquitico y toda la línea guía se nos viene hacia la derecha, quiere decir que la fotografía está expuesta, sobreexpuesta. Es lo mismo, quiere decir que hay mucha luz. ¿Qué tengo que hacer yo? Cerrarle al diafragma, le cierro 1, 2 puntos y la línea guía se me viene al centro y listo, quedó la exposición correcta. Pero ojo, no quiere decir que la exposición correcta siempre sea esta que está aquí en el centro, una iluminación equilibrada. Hay momentos en que se necesita que la fotografía quede un poco subexpuesta, que quede como oscura, porque esa es la intención que se tiene con el producto. Vamos a hablar un producto cinematográfico, una película de miedo, de suspenso. Entonces, por lo general, siempre esas piezas comunicacionales, esos afiches, esas fotografías son subexpuestas. Poca luz, enigmático, el miedo, el suspenso, tiene su significado, ¿cierto? Entonces, también es sobreexpuesta o expuesta. A veces la fotografía nos queda un poquito blanca, pero de pronto con ese blanco nos sirve para poder destacar dentro del diseño ya algo con un texto llamativo o ilustraciones que podemos colocar inmersas en esa fotografía. Ejemplo, aquí está visualmente subexpuesta, exposición correcta y sobreexpuesta o expuesta. Esta es subexpuesta, oscurita. Exposición correcta, bien. Y sobreexposición un poquito blanca. Por les decía a ustedes,
El concepto que tiene, se quiere manejar una fotografía con mucha iluminación, una fotografía que dé una sensación de calor, una sensación. Entonces dejamos esta fotografía que está sobreexpuesta y a la vez nos sirve para trabajar dentro del diseño textos, imágenes, logos, en fin. Ahora sí, chicos. Entonces, llegamos a lo que es la triada de la fotografía. La triada de la fotografía, que es la triada, son 3 elementos básicos en la fotografía. De ahí arranca y desde que arranque esta triada de la fotografía, vienen otras cosas alrededor de la fotografía. La fotografía debe tener una trama narrativa y el diafragma, la velocidad de obturación, el ISO, hace parte de esa trama narrativa, como también lo hacen las leyes de composición, los planos, los ángulos. ¿Ok? Tener presente esa parte. Vamos a hablar de los primeros. De la tríada de la fotografía, iniciamos con el diafragma. El diafragma nos permite la entrada de mucha o poca luz que entra por el objetivo de la cámara y luego llega al sensor. Ahí en el sensor se dibujan las formas. Ese es un sensor que es sensible a la iluminación. Por eso cuando llega la luz ahí, ¡pah!, se activa y se dibujan las formas. Ese está dado por píxeles, el sensor. El sensor tiene millones de píxeles. Entre más píxeles tenga, mejor es la calidad fotográfica. ¿Ok? El diafragma se da desde abierto hasta casi cerrado. El diafragma no se puede cerrar, vuelvo y les digo. Siempre tiene que entrar, aunque sea un mínimo de luz. ¿Ok? Entonces, diafragma abierto hasta el mínimo de luz permitido. Mire, esa es la visualización del objetivo de la cámara y esto es lo que nos controla la entrada de la luz. El diafragma son unas aletas que están unidas, nos forman un círculo. Entonces, diafragma abierto, 2.8, ¿sí? Entra mucha luz. Un diafragma de 16, entra poquita luz. Con esto es que controlamos nosotros la iluminación. Ojo, dependiendo de la marca y de la referencia de la marca, hay muchos valores intermedios de diafragmas. Entre más diafragmas tenga, mucho mejor porque podemos lograr unos efectos interesantes, que ahora los vamos a ver. Miren, acá, ¿sí ven la escala de los diafragmas? Los celulares ya tienen esto. Claro está, no tienen una escala de esta. Tienen unos 3, 4 diafragmas, pero los tienen. Pero ojo con esto. Nosotros aquí los estamos manejando manual, digamos. Manual, sí. Les dije a ustedes, cámara manual. Entonces, diafragmas abiertos, los vamos cerrando hasta que nos quede el mínimo. Pero con un celular, ¿qué pasa? Un celular como es netamente digital, él ya trae aplicaciones, programitas, los cuales nos van a ayudar a controlar la iluminación. La mayoría son táctil. Entonces yo subo o bajo el dedito y me va a aclarar la iluminación, le va a permitir más iluminación o la va a oscurecer. O si no, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, con el dedito me voy moviendo y eso es lo que es el diafragma. Pero es una gran ayuda, es una gran ayuda. Estos diafragmas, hay más diafragmas intermedios en medio de estos. Sí, depende de la marca, depende de la referencia de la cámara. Entre más intermedios tenga de diafragmas, otros referentes de diafragmas, nos va a servir mucho más a nosotros. Podemos lograr más efectos. Miren, esta fotografía que ven ustedes acá, se han visto fotografías en las cuales el fondo, el segundo plano está difuso, o el primer plano está difuso, el segundo plano se ve nítido y el tercer plano difuso. Eso se llama profundidad de campo. ¿Cuál es la idea de la fotografía? Y más cuando manejamos fotografías publicitarias, fotografía para redes sociales. Estas fotografías
Toda fotografía debe contar una historia, sí o sí. ¿Cómo hacemos para que llegue al receptor? Debe contar una historia que sea atractiva, llamativa, que esa persona esté involucrado con los elementos de esa composición fotográfica y comience a ser parte de esa composición fotográfica. Que la persona que está viendo la fotografía se sienta que está allá dentro de esa composición con esos elementos. Pero ¿qué pasa acá con la profundidad de campo? Resulta que las fotografías para tomarlas, acordémonos, tenemos un elemento principal, un personaje principal en la fotografía. Todo lo otro que está alrededor son elementos de la composición fotográfica que van hilado, forman una trama narrativa con ese personaje principal, con ese producto principal, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si yo tomo la fotografía y todo lo que está se me ve nítido? Todo se ve nítido, el primer plano, segundo, tercer plano, todo se ve nítido. ¿Qué pasa ahí, chicos? Que no hay nada que llame la atención en la fotografía. Todos los elementos son muy importantes porque todo está enfocadito, todo está nítido. Pero si yo le quito profundidad de campo, es decir, que se insinúe allá atrás los elementos que están dentro de la composición, vale. Que se insinúen, que yo sepa, es que hay un niño, ya se ve como un niño corriendo, se le alcanza a ver unas zapatillas, tal cosa, que se insinúa, no se ve nítido, se insinúa, se ve un poco borroso, un poco, pero se insinúa esa profundidad de campo. Hoy en día tenemos que tomar fotografías donde se insinúe esa profundidad de campo. No es anular la profundidad de campo, no, que se insinúe esos elementos, porque yo como receptor quiero saber qué es lo que está detrás de este elemento principal de la gaseosa, de un café. Miren, no, allá atrás hay unos ejecutivos, alcanzan a ver, sí, que son ejecutivos porque tienen vestido de paños, alcanza a distinguir, tienen un maletín. Entonces, sí, ya comenzamos a armar la trama narrativa. Esa marca de café la toman muchas personas ejecutivas para cerrar negocios en establecimientos cerrados, Se insinúa, ¿sí ven? Sin necesidad de que se vean nítidos esos elementos que están allá atrás. Esa es la profundidad de campo y eso lo hacemos con el diafragma. ¿Con el diafragma cómo? Si yo abro, espera, les voy a mostrar acá. Segundo, porfa. Si yo abro el diafragma, la profundidad de campo, ojo con esto, voy a comenzar a ver las cosas insinuadas. Esa profundidad de campo la voy a comenzar a perder, ¿ok? Listo, la comienzo a perder, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto la fotografía me sirve con esa profundidad de campo? Oh, voy cerrando el diafragma, si lo voy cerrando, esa profundidad de campo se me va a ver todo. Lo voy cerrando y se comienza a ver todo en esa fotografía, todo nítido. El primer plano, segundo plano, tercer plano. ¿Ok? Miren acá, este ejemplo. Aquí están ustedes, tomando la fotografía con la cámara, con el celular, en fin. Aquí, en el primer plano, hay unas flores, acá. El segundo plano es terreno y el tercer plano, unos pinos. El personaje principal aquí es el reno, ¿ok? Es el reno, el personaje principal. Y en el primer plano, en el tercer plano, tenemos otros elementos que si se insinúan, si logramos una buena insinuación, si logramos una muy buena insinuación con esa profundidad de campo, podemos contar la historia de ese reno en esa composición fotográfica. Y se hizo. Aquí, me decía cómo se insinúa el fondo, el primer plano. Este acá, yo le di el foco, enfoqué el reno, por eso se me ve nítido. Entonces aquí podemos decir, no, el reno es un animal cuadrúpedo, herbívoro, vive en zonas boscosas,
también en territorio donde hay muchas flores, él también consume la semilla de las flores, contamos toda esa historia. Ahí el diafragma se comenzó a abrir, Lo interesante es que yo, cuando tomo la fotografía, me doy cuenta cómo es la profundidad de campo. No quiero anularla un poco más. Venga, le abro otro tricito al diafragma y verá cómo se va. No, es que quiero que sea más nítido atrás. Entonces, venga, voy cerrando ese diafragma. Miren estas fotografías, este ejemplo que está acá. Mire, son unos intervalos de diafragma, 1.4 hasta el más pequeño que es 16. Miren, en la primera fotografía, el punto de enfoque son las flores. Las flores son el personaje principal de la fotografía, ¿ok? Sobre esas flores voy a trabajar esa profundidad de campo, que se me insinúen atrás los elementos. Entonces, ¿qué hago? Mire, diafragma abierto, se está insinuando atrás, se insinúa, está bien, no hay problema. Aquí lo cerré un poco el diafragma, lo cerré. Y al cerrarlo, ¿qué pasó? Se fue ampliando esa profundidad de campo. ¿Sí ves? Ya se ve lo que son las flores, que se están viendo también el reno, se amplió esa profundidad de campo. Y todavía sigue desenfocado los pinos, como lo ven ustedes acá. Decidí cerrarlo otro poquito más, impedirle que entre más iluminación. ¿Y qué pasó ahí en ese instante? Ya la profundidad de campo es para todo. Miren, tanto las flores, el reno, los pinos se ven bien. Miren, ¿sí? Se ven uno A. Miren. Entonces, pero acá no hay elemento principal. Todo es importante acá. Acá se alcanzan a ver elementos principales. En el primero, la rosa, en el segundo, el reno y las rosas, las florecitas. Diafragma, cantidad de luz que entra al sensor de la cámara. Con él podemos trabajar la profundidad de campo. La profundidad de campo. Miren estas fotografías acá. Miren estas fotografías. Estas fotografías las pueden tomar ustedes. Ya tenemos el concepto de profundidad de campo. Sabemos que la profundidad de campo nos ayuda también a contar esa historia sin necesidad de que esa profundidad de campo se amplíe, que se vea todo igual, todo nítido. No, debemos trabajar con el elemento principal, el elemento secundario y asimismo darle manejo a esa profundidad de campo, porque todos los elementos deben de contar una historia sobre ese elemento principal. Acá, en las canicas, se decidió, fotógrafo decidió enfocar la del centro, profundidad de campo. Fui abriendo el diafragma, el primer plano es enfocado y el tercer plano está desenfocado. Sí, pero se insinúan los colores, la forma, una forma cilíndrica, redonda de la canica, tiene colores naranjas, azulosos, verdosos, bueno, en fin, y una fotografía bonita. Miren el piso, la textura del piso también fue un papel importante acá. ¿Sí ve cómo estamos analizando también otras cosas? Nos volvemos, ¿qué? Críticos constructivos de la fotografía, como les dije a ustedes. De ya de ahora en adelante, todo lo que vean con imagen, fotografías, ilustraciones, ya se vuelven unos críticos constructivos de la imagen. Miren la telaraña. ¿Cómo se ve la telaraña? Está tejida, está bonita esa fotografía. Pero esa fotografía se da a raíz de ¿qué? Profundidad de campo. Voy cerrando, voy abriendo el diafragma y la profundidad de campo, miren. Miren, ¿sí ven cómo se va ampliando? Miren, la profundidad de campo se va reduciendo, perdón. Se ve desenfocado allá atrás. Por consiguiente, los hilos, la telaraña se ven bien. Se ven bien. ¿Qué pasa si yo a esto lo contrario? Voy a cerrarle el diafragma. Al irle cerrando el diafragma, poco a poco se me va a ver, comenzar a ver atrás nítido estos árboles, esas ramas, todo eso. Y por consiguiente, esto, lo que es la telaraña, el hilo de la telaraña, no se va a ver bien o de pronto ni se va a ver. ¿Ok? Mire cómo debemos tener en cuenta para lograr estas fotografías. Ese concepto que estamos hablando aquí.
en esta fotografía. Uno ve esta fotografía y uno dice, eso es pecado, uno trabajar con la profundidad de campo acá. Aquí se extendió toda la fotografía, esa profundidad de campo. Primero, el segundo, el tercer plano, están nítidos, están ok, están ok. Yo como aquí en esta fotografía, como, a ver, ¿quién de ustedes, de los chicos que hablan harto, me dice cómo podemos lograr aquí un ejercicio de profundidad de campo que nos vea, ya sea el primer plano, el segundo, el tercero, que nos vea un poco difuso, ir anulando esa profundidad de campo, sabiendo que la primera sería aquí el pasto, la segunda esta montaña, ese volcán, y la tercera este otro volcán. A ver, ¿quién me da una idea? ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, gracias por el aporte. Gracias por los aportes. ¿Cómo podemos lograr esto? Miren, sencillo. Nosotros, todo fotógrafo, nosotros somos artistas. Al ser artistas, debemos estar compenetrados con todo lo que está alrededor nuestro y más con la naturaleza, con la Pachamama, como le dicen los indígenas. Nos tiramos al suelo, enfocamos un capullito de estos de pasto, montículo, capullo no, un montículo de pasto. Nos tiramos, enfocamos ese montículo de pasto. Esto es lo que enfocamos, ¿ok? Y comenzamos a abrir un poco el diafragma y vamos mirando a ver cómo se nos va viendo la fotografía. Se nos tiene que estar viendo enfocado, nítido acá el montículo de pasto y atrás tiene que estar desenfocado el segundo y el tercer plano. O lo otro, pues, vamos a enfocar la montaña, este segundo plano, el volcán. ¿Ok? El volcán. Entonces vamos a abrir un poco el diafragma. El primer plano va a estar desenfocado y el tercer plano también un poco desenfocado. Pero para eso vamos mirando la escala de los diafragmas para que se nos insinúe, no perderlo totalmente. Esta otra fotografía. Aquí vamos a comenzar, o ya comenzamos a ser críticos constructivos de la fotografía y a la par de eso vamos a ver también, ir conociendo unos conceptos que los vamos a ver más adelante. En esta fotografía, por lo menos, profundidad de campo, mire, todo se ve nítido acá en esta fotografía. Anular la profundidad de campo sería pecado, ¿cierto? Porque tanto los pinos como la chica, el bote, todo está muy bien posicionado acá. Todos estos elementos están bien posicionados dentro de este encuadre. ¿Qué pasa? Aquí hay algo que la llama ley de horizonte, leyes de composición. Eso lo vemos dentro de dos clases, las leyes de composición, que las leyes de composición también trabajan en la trama narrativa de esa fotografía, así como trabaja el diafragma, la velocidad y el ISO. Resulta que cuando tenemos un elemento, este que estamos en la chica acá, los elementos que estén por encima de la línea de horizonte o por debajo, por encima o por debajo, cerca de la línea de horizonte, son los elementos importantes, son los elementos principales en la fotografía. Aquí hay una línea de horizonte, aquí atrás, el horizonte, allá, al fondo. No es parado el horizonte es acostadito. Entonces, eso es una ley de composición. La ley de composición de horizonte, mire, ¿ok? Si vemos un elemento por encima de la línea de horizonte, como está la cabeza de la chica, o por debajo, como está sus hombros, ese es el elemento que sí o sí va a llamar la atención en la fotografía. ¿Ok? Aquí, ¿cómo puedo yo hacer profundidad de campo también? Como fotógrafo, me acerco un poquitico más a la chica. Enfoco el rostro de la chica, la cara. Lo enfoco. Un foco bien bacano, que me quede bien nítido. Y fuera de eso,
voy a ayudarle. Ese chaleco tiene una marca. Entonces ahí, dentro de la fotografía que tome, se tiene que insinuar también, se tiene que ver la marca. Está pegada a la cara de la chica, entonces se va a ver. Ya sea una referencia de chaleco o a un grupo que pertenezca a ella. Bueno, en fin, enfoco a la chica. Comienzo yo a abrir el diafragma de a poquito. Entonces, ¿qué pasa? Al abrirlo poquito de a poco, se me va a comenzar a ver desenfocado aquí atrás. La chica nítida, pero aquí atrás desenfocado. ¿O qué pasa si yo me hago aquí detrás del remo, este amarillo que está aquí, el primero? Yo me hago atrás, voy a tomar la fotografía. Voy a tomar la fotografía. Sigue siendo el personaje principal, la chica. La chica. O sea que hay tres planos. El remo acá, primer plano, la chica segundo y el tercer plano atrás. Entonces, ¿qué pasa con el diafragma? Voy abriendo el diafragma un poquitico. Entonces, se me comienza a ver desenfocado el primer plano, desenfocado allá atrás, el tercer plano. ¿Ok? Lo abro otro poquito. Ah, listo, ya se insinúa todo, se alcanza a insinuar, se ve. Ahí está bien la fotografía. La chica, el personaje principal, su escudo se está mostrando bien, entonces estamos vendiendo nosotros ahí nuestro producto. Pero ¿qué pasa si yo le abro, le cierro el diafragma, le voy cerrando, o sea que voy impidiendo iluminación? Se me va a comenzar a ver todo nítido acá, como está la fotografía. Todo nítido, ¿cierto? Todo es importante. Todo es primero en esta fotografía. Todos los elementos cobran importancia. Bueno, vamos al segundo elemento, que es la velocidad de obturación. Como ustedes lo pueden ver acá, este es el cajón de la cámara, de una cámara reflex. Este es el cajón. Aquí adelante está el objetivo, o que la gente popularmente llama lente. Lente. Vamos, miren, aquí está fotografía. Aquí está enfocada esta parte de la cámara. Y miren atrás cómo se insinúa una silla y una ventana allá. En fin, se insinúa. ¿Para qué? Para resaltar este elemento que estamos viendo acá, el cual es la cámara reflex, la cámara profesional, su cajón. Aquí está su espejo. Detrás de este está el famoso sensor. Aquí tenemos en la parte superior la perilla, los modos para tomar fotografías: semiautomático, automático, manual, personalizado, deporte, retrato, fotografía de naturaleza, en fin. Todo eso aquí, en esta perillita que está acá. Entonces ahí simplemente la vamos girando. Este es el botón de obturación. De obturación. Nosotros no vamos a disparar. No, nosotros vamos a obturar. Entonces este botoncito es el obturador. Este que está aquí, por lo general siempre está en el costado izquierdo superior de la cámara. Este, aquí lo tienen. Costado superior de la cámara. Bueno, la velocidad de obturación. Ya vimos que el diafragma es la cantidad de luz que entra, mucha, poca. Y la velocidad de obturación ayuda a controlar esa velocidad a la que entra esa luz, a la que llega, pasa por el objetivo y llega al sensor. ¿Listo? Es la velocidad a la que llega esa luz desde afuera, pasa por el objetivo y llega al sensor. Esa velocidad puede ser rápida, rapidísima, en un abrir y cerrar de ojos, milésima de segundo, o puede ser velocidad lenta, que esa se utiliza especialmente para hacer barridos. Y ahí vamos a ver uno de los efectos de la velocidad de obturación: el barrido, el congelado. Mire, aquí vemos esta ilustración. La chica en su cicla, velocidad rápida, 1000, 2000, y congeló todo, congeló la chica, congeló todo. Y si le vamos disminuyendo a esa velocidad de obturación con ese mismo objeto
o persona que está en la cicla, la fotografía se va viendo no muy nítida. Va cogiendo un efecto, se llama el efecto fantasma, que los bordes se ven distorsionados, en fin. Más lenta, todavía más distorsionado. Mire, velocidad de obturación. Rápido, no velocidad de obturación rápida. Congelo el movimiento. Lo congelo. En esta fotografía, el chico está en los aires. Y mire, una velocidad de obturación rápida. No más acá en las llantas. No, está dando vueltas la llanta. Si estuviese dando vueltas, ojo, sí está dando vueltas. Pero ¿qué pasa? La fotografía se tomó con una velocidad de obturación rápida. ¿Para qué? Para que congele el movimiento de la llanta. Esta motocicleta viene por los aires, pero viene a una velocidad rápida. Hizo un salto el señor motociclista. Entonces, por consiguiente, estas llantas tendrían que estar dando vueltas en el aire todavía. Pero no, el fotógrafo, el motociclista se alzó y el fotógrafo de una vez, velocidad de obturación rápida. Quiero congelar a ese muchacho cuando venga en el aire. Y así lo hizo. Miren, podemos verlo acá. Miren cómo se ven bien los radios. Se ve el arado de la llanta también se ve perfecto. Se ve bien. Pero eso logramos con la velocidad de obturación rápida. Congelar ese movimiento, congelarlo. Miren acá, es una fotografía muy bonita, bacana. Hay personas, como ven ustedes, con el efecto fantasma. Otras personas que se ven nítidas en la fotografía. Yo siempre hago esta pregunta en este espacio, pero de pronto ustedes no me la van a responder porque no están hablando ustedes para nada. A mí me gusta preguntar acá, ¿qué velocidad de obturación hay acá? ¿Una velocidad rápida o una velocidad lenta? Y una vez comenzamos a analizar esta fotografía, también ir más allá. En esta fotografía, la velocidad de obturación es una velocidad de obturación lenta. Miren, hay gente, ojo, que está caminando. Yo debería tomarla con una velocidad de obturación rápida para que congele a esas personas, se vean nítidas, se vean bien las personas. ¿Ok? Pero en esta fotografía es particular. Listo. Velocidad de obturación lenta. Entonces la gente me dice, pero profesor, como en otras ocasiones, pero si se ve gente que está nítida, o sea que hay velocidad de obturación rápida. No, lenta. La gente se ve nítida en los otros puntos es porque están quietas, no se están moviendo. Lo que está en movimiento, sí, ya quedó con ese efecto. ¿Ok? Entonces la velocidad es baja. Las personas que se están moviendo, se les ve ese efecto tripeado, el efecto fantasma. Y las personas que están quietas, obvio, porque están quietas, entonces se ven nítidas. Aquí hay una ley de composición. Una ley de composición. Una que es de repetición. De repetición. Nosotros solemos que cuando hay elementos repetidos en esa composición fotográfica que vamos a hacer, nosotros siempre tendemos a echar a un lado esos elementos que están repetidos. Y no, es trabajar sobre esos elementos repetidos, hacerlos útiles, hacerlos favorables a nuestra composición fotográfica. En esta fotografía, mire, estas columnas repetidas acá, pero el fotógrafo, ¿qué dijo? Tampoco me puedo hacer a ras de piso o tampoco muy arriba. Él cogió un punto estratégico. Aquí arribita hay como una tarimita, entonces él se hizo ahí arriba. Y en todo el centro, entonces dio un equilibrio a la fotografía. ¿Ok? Hay un equilibrio en la fotografía. También hay un contraluz, un tronco contraluz que es elegante, bonito, el que está entrando por esta ventana del centro. Por esta ventana del centro. Todos estos ¿qué? Estos ventanales tienen unas formas rectángulos
que son consecutivos, del mismo tamaño. Hace que la fotografía también se vea interesante. Mire cómo analizamos fotografías desde todo el punto de vista. Elementos repetidos, el fotógrafo se hizo en el centro para darle equilibrio y tanto los columnas de la izquierda como la de la derecha se ven bien, se ven ok. Esta fotografía, aquí está Jorge Enrique Contreras, un señor de 38 años de edad, le gusta mucho competir en estas carreras que son a campo abierto, donde el participante corre, el participante nada, el participante monta en ciclo. Aquí Jorge Enrique Contreras va de segundo, se nota que va de segundo, de ya como unos 5 segundos a esa persona. En el tercer plano se ve otra persona también, pero bueno, Jorge el que va de primeras acá, es el que va de primeros. Y miren, todas las gotas que están alrededor de él quedaron congeladas. No es la mejor velocidad de obturación. Podríamos todavía congelar mucho mejor esa agua, el agua, ¿listo? Pero se ve bien la fotografía y ayuda a contar la historia de esos sujetos que están allá atrás con respecto a Jorge, que es el personaje principal. Esta segunda, unas manos llenas de polvillo. ¿Qué hizo la persona? Sacudió las manos y todas las partículas se quiso tomar la fotografía y quedaron congeladas. Quedaron congeladas. Miren esta fotografía, ¿sí ven? Cómo se ven congeladas las partículas. Miren cómo se ven congeladas las partículas. ¿Qué pasa, chicos, con lo siguiente? Resulta que hay algo que se llama el ISO dentro de la triada de la fotografía. Ya vimos la velocidad, estamos ahorita con el ¿qué? Ya vimos la velocidad, que es lo que estamos viendo ahorita, ya vimos el diafragma. Otro elemento importante es el ISO. El ISO. El ISO da una ganancia de luz digital. La cámara da una ganancia de luz digital a esa composición fotográfica. Y resulta que si nosotros abusamos de ese ISO, de esa ganancia de luz digital que le queremos dar a esa fotografía, la fotografía comienza a coger grano, punticos, punticos, punticos. Entonces, es una fotografía que a simple vista no se va a ver bien por ese ISO, eleve mucho el ISO. El ISO no tengo que elevarlo, tengo que irlo trabajando poco a poco a ver cómo se me ve esa fotografía. Pero ¿qué pasa? Aquí el señor sí utilizó el ISO. Sí utilizó el ISO. El ISO casi ni se utiliza. Este señor aquí sí lo hizo. ¿Qué pasa? Sabemos que es una ganancia de luz digital que se le da al dispositivo. Pero resulta que acá el fotógrafo vio que hay muchas partículas que necesitan todavía verse más, detallarse. ¿Ok? Entonces el fotógrafo le subió al ISO. Y al subirle al ISO, la fotografía coge granos, se ve granulado. Entonces la intencionalidad de la fotógrafa, acá del fotógrafo, ¿cuál es? Claro, como está aplaudiendo, él tenía unos polvillos en la mano, en fin, partículas muy pequeñas, pero ¿qué pasa? Yo como le digo, una ganancia de luz digital, una ganancia de luz con el ISO, más de lo esperado. Entonces, estos punticos, estos polvos que tiene el señor cuando palmoteó, resulta que cobran más vida, se ven, tienen más fuerza. ¿Por qué? Por el ISO. Listo, son elementos pequeñitos, pero el ISO va a ayudar a que ese elemento se fortalezca. ¿Ok? Mira acá, puras partículas, y antes con el ISO se distinguen mejor cuáles son las partículas. Ok. Esta fotografía, aquí ya comenzamos a combinar ISO, velocidad de obturación y diafragma. La primera fotografía, el diafragma, F, diafragma 5.6. Un diafragma intermedio, una velocidad 10, una velocidad lenta y un ISO de 100, un ISO normal. Mire, en esa fotografía la chica, en la primera, su cabeza de adelante hacia atrás. No se ve nítido,
el cabello de ella. ¿Por qué? Movimiento, y fuera de eso fue grabado con velocidad lenta, ¿cierto? Entonces se va a ver el efecto fantasma, se ve así ese efecto, pero es una fotografía así, se ve muy bacana, con forma como una espiral, algo céntrico, es interesante. Y mire, los contornos de la chica no se ven nítidos tampoco. En la fotografía número 2, ahí sí, le subimos a la velocidad de obturación 1000. Y mire, comenzó a congelar el cabello de la señora. Ya se ven nítidos los contornos también. Se ven nítidos. Se ve interesante, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si ustedes ven el cabello de la chica, se ve como con rasta, como si fuera un cabello rasta. ¿Y qué me lo dio eso? ¿Qué me dio eso de que se viera el cabello así rasta? ¿Qué me lo dio? Que el ISO lo elevé. Al elevar el ISO, se va a ver lo que les dije a ustedes, unos parches, unos puntos, en fin, miren acá cómo se ven los puntos del ISO alto. Entonces tiende a que el pelo quede como ese pelo rasta que llaman. Miren, ¿dónde? No utilice el ISO, dejo el ISO 80, el normal, y le subo un poco más a esa velocidad de obturación, se le alcanzarían a ver bien detallado el cabello de la chica. Y no se vería rasta, como se ve acá, pero son fotografías muy interesantes. Es un tipo de fotografía de exposición. Hay gente que se especializa en trabajar, en este caso por lo menos, no bodegones, personajes, una fotografía en escala de grises, Hoy en día los chicos, fotografía color, pero de escala de grises también se logra ver una perspectiva muy bonita de la fotografía. Velocidad lenta, efecto fantasma, pero de todas formas bacano como le ve el cabello a la señora, desenfocados los contornos. La segunda fotografía, le abrimos al diafragma un poquito, la anterior estaba en 5.6 y aquí está en 4, una velocidad 1000, que es rápida. Claro, esta que hay otra más rápida hoy en día. Y en la anterior solamente tiene una velocidad de ¿qué? De 100, no más. Con la velocidad de obturación, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer barridos. El movimiento de la cámara de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Cuando yo sigo algo que se esté moviendo. ¿Ok? Voy a tomar unas fotografías en la calle y preciso tengo que tomar las fotografías a este chico que está corriendo. ¿Ok? Pero mire que está muy bacano el espacio donde está el chico. Hay harto contraste, hay muchos colores. Podemos hacer un barrido ahí donde está el chico. Listo. Entonces el chico con su patineta va de izquierda a derecha. Entonces yo también hago el seguimiento de izquierda a derecha del chico, lo enfoco y le hago el seguimiento de izquierda a derecha. Y usted se van a dar cuenta ese barrido que se va a lograr. Debemos tener en cuenta que para estos barridos debemos tener un trípode, ¿sí? Para hacer un barrido debemos tener un trípode, que es un aparato de 3 paticas, en ocasiones de 1, donde yo coloco la cámara arriba en la parte superior y comienzo a manejarla por medio de una perilla, una palanca que tiene el trípode. Entonces, hago el movimiento del chico que está en la patineta. El chico va de izquierda a derecha. Entonces, cuando veo que el chico se comienza a mover, lo enfoco, tengo la cámara en manual y le hago ese movimiento suavecito de izquierda a derecha. ¿Ok? Y ahí quedó un barrido con ese seguimiento que le estoy haciendo. Ejemplo, esta carrocita acá. Punto de enfoque, los señores, enfocados. ¿Ok? Están enfocados. Pero yo le hago, están enfocados y con velocidad
lenta, lenta. Barridos, velocidad lenta. ¿Ok? Están con una velocidad lenta y yo como fotógrafo estoy haciendo el movimiento de izquierda a derecha. Y mira esa fotografía que salió muy bacana. Uno de los principios para que salgan los barridos es que haya mucho contraste alrededor donde se está tomando la fotografía. Contraste, mire, blanco con negro, grises. Aquí en esta otra fotografía, los naranjas, las luces. Aquí el personaje principal está ok. Pero mire cómo comenzamos nosotros a tejer historias tras de estos personajes. Y comenzamos nosotros a analizar. Bueno, ¿será que un barrido me sirve? ¿O me sirve mejor un congelado? Ah, yo recuerdo que el profesor nos dijo que podíamos hacer esto, esto y esto. Aquí, en esta otra, miren. El movimiento de izquierda a derecha. Aquí el movimiento está de izquierda a derecha. Contrastes de iluminación, miren. Cómo se... Y miren acá. ¿Sí ve la llanta? Se ve borrosa. O sea que la velocidad de obturación es una velocidad lenta. Para los barridos, la velocidad de obturación tiene que ser lenta, lenta para que me dé ese barrido. A eso que yo estoy enfocando. En este caso, el taxi. La fotografía a nivel publicitario, nivel de producto, es muy interesante. El ciclista es un producto, mercadeo, un producto mercadeo, sí. Tiene un uniforme, el cual tiene muchas marcas. Lo enfoqué como fotógrafo, lo enfoqué. Y todo lo otro, mire, ¿qué pasa aquí con esta fotografía? Va el ciclista, velocidad, el ciclista lleva una velocidad que rápida, pero ojo, para hacer el barrido utilizo una velocidad lenta, utilizo el trípode, hago el movimiento, en este caso de izquierda a derecha, y miren cómo se me hizo la fotografía, esos destellos que significan velocidad. Bonito por el contraste que hay, contraste de colores, contraste de formas. Sí o sí, cuando vayamos a manejar velocidades lentas, vayamos a manejar estos barridos, debe haber contraste en los fondos para que se cumpla con el objetivo de hacer un buen barrido. Miren esta otra fotografía. Contraste, hay poco. No parece que fuese un barrido, pero esta fotografía está incluida como un barrido, pero no lo es. Se ve mínimo, no hay contraste. No hay contraste. Esta fotografía es una fotografía testimonial. Aquí va la chica en medio, un menor de edad, la señora atrás, en fin. Y mire de eso, y miren esto. Se hizo el barrido de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. ¿Qué pena? Se hizo el barrido de izquierda, de derecha a izquierda, ¿cierto? Fotografía bonita, y miren los colores que hay. Miren esos colores que hay. Hacen todavía más interesante la fotografía del carro que viene en contravía a la dirección que yo voy. Son muchos los elementos que hacen que esta fotografía barrido sea interesante. Colores, dirección del carro. Miren el verde acá, se maneja buenos contrastes. Este es un resumen. Miren. Diafragma, desde el más pequeño hasta el más amplio. Cuando el diafragma está amplio, la profundidad de campo se va perdiendo. ¿Ok? Quiero que se insinúe un poco el fondo, el segundo, el tercer plano. Esa es la idea, que se insinúe para que el receptor sepa, bueno, el objeto principal está interactuando con estos y estos, ¿cierto? Voy cerrando el diafragma y miren cómo todo
se va viendo nítido, todo se va viendo nítido. Aquí, la profundidad de campo la hay. ¿Sí ven? Mire, aquí la voy perdiendo a medida que yo lo voy abriendo. Aquí todos los elementos son importantes. En esta tenemos un solo elemento importante, el que estoy enfocando, y el resto se alcanza a distinguir algo. Velocidad rápida, congelo el movimiento, 1000. Hoy ya en día cámaras tienen 3500 hasta 4000 de velocidad. Congelo el movimiento acá con una de 1000 y una velocidad lenta de 2. Mire cómo se ve el efecto. El ISO, yo les decía a ustedes, el ISO es una ganancia de luz digital que le da la cámara, Esa ganancia de luz, ¿qué pasa? Si yo trabajo, abuso del ISO, doy un ISO alto, va a coger mucho grano, punto la fotografía. ¿Sí ven? Mire, va a coger punto la fotografía. Entonces no debemos abusar del ISO. Debemos saber en qué momento y bajo qué condiciones vamos a tomar ese ISO. Miren esta fotografía acá. Un ISO de 100, un ISO normal, un ISO 3200, un ISO alto. Miren la fotografía. Comencemos por los contornos de la cámara. La que es tomada con 100. Mire, no se ve bien ese contorno acá, aquí la perillita tampoco aquí arriba, no se ve muy bien. Pero ¿qué pasa si yo le subo el ISO? Si le subo el ISO me va a dar una ganancia de luz digital a esa fotografía que estoy tomando. Se me comienzan a ver las formas. ¿Sí ven? Mire. Los contornos, perdón. Miren cómo se ven los contornos. Este que está aquí al ladito derecho. Miren cómo se ve. ¿La qué? La correíta que tiene para portarla, para cargar la cámara. En el ISO 100, miren, se ve desenfocado. Y en el ISO 3200, mire, ya se ven las cuadrículas, la malla, la textura de la correa. Igual que el cuerpo de la cámara, mire. ¿Sí ven el cuerpo? Ese ISO ayudó para que se destaque más esa textura del cuerpo. En el ISO 100 casi no se ve esa textura. Aquí en el 3200, ISO 3200, sí se ve esa textura. Si queremos nosotros trabajar elementos muy pequeños, pequeñitos, como lo vemos acá en esto, mejor utilicemos un ISO 100. ¿Un ISO qué? Elevemos el ISO. A ISO 100, 200, 400, 800, 1600. El ISO se va duplicando siempre. Entonces, miremos a ver cómo nos queda con un ISO alto esa fotografía. ¿Ok? Bueno, chicos, vamos a la plataforma. Vamos a ir a la plataforma. Acá. Vamos a ver si me va a sacar. Ok. No. Actividad de aprendizaje 2. Vamos a hacer la actividad de aprendizaje 2. Bueno, un momento a cronograma. Quiero mirar algo aquí dentro del cronograma para ubicarnos dentro del cronograma. Listo, aquí tenemos el cronograma. Estamos viendo la actividad de aprendizaje número 2, ¿ok? La actividad de aprendizaje número 2. Este sábado tenemos sesión, sábado 10 a las 6 de la tarde. Tenemos sesión, o sea que el sábado ya nos estaríamos nivelando, estaríamos ingresando con la actividad de aprendizaje 3 y hoy vimos la actividad de aprendizaje 2 con esta sesión adicional que vimos hoy, ¿ok? Hay dos evidencias que tenemos que subir en esta actividad de aprendizaje. Una, que es el guión fotográfico, y la otra, que es una fotografía creativa. Chicos, cuando nosotros vamos a tomar, nos contratan para tomar una fotografía, unas fotografías, nosotros no vamos a la loca. Vamos mañana mientras
salimos, venga, me acuerdo, tenemos que empacar esto, lo otro. No, nosotros debemos planificar y el guión hace parte de esa planificación. El guión me indica qué es lo que pretendo yo con esa fotografía, qué necesito yo con esa fotografía, cuáles son las locaciones, qué equipos debo llevar, cuáles son los modelos con los cuales se debe interactuar en esa sesión fotográfica. Todo eso es el guión, ¿ok? Antes de irme, un día antes, yo chequeo el guión. Ah, mire, necesito esto y esto y esto para mañana. Entonces se comienza a hacer el alistamiento para el día de mañana. Todo eso lo hacemos con el guión. ¿Qué plano manejamos? ¿Qué ángulo estamos manejando? Bueno, en fin. Ahorita vamos a ver una cosa dentro de la guía. Y la segunda actividad, la segunda evidencia que tenemos que subir en esta actividad aprendizaje 2 es una fotografía creativa aplicando el guión. Listo, en el guión vamos a tomar 3 fotografías. Y dejas 3 fotografías, entonces seleccionamos una. La tomamos. Por ejemplo, dice aquí fotografía creativa aplicando el guión. Pero ahorita lo vamos a mirar cuando veamos la guía. Entonces vamos a la guía, sí. No, pero antes de la guía, por favor, chicos, actividades iniciales, el documento de identidad. Miren, actividades iniciales, envío documento de identidad. Simplemente es hacer clic ahí, tomo la fotografía del documento de identidad por delante, por detrás, lo guardo en PDF, bueno, o en JPG, como ustedes me lo quieran guardar, pero mejor en PDF, ¿ok? Lo adjuntan y lo envían y quedó ya el documento de identidad, que es el primer requisito que necesitamos. Bueno, ahorita sí, vámonos para la actividad de aprendizaje número 2. Guía, ¿qué se me hizo? Voy a cerrar esto. Bueno, para este curso tenemos una sola guía. Para la mayoría de los cursos, cada semana tiene una guía aparte. En este no, en este hay una sola guía, ¿ok? Entonces, descargamos la guía. Guía de aprendizaje. Yo les dije a ustedes, la guía de aprendizaje es el derrotero de lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Listo. Acá ya hicimos la primera evidencia, ya subimos la primera evidencia. ¿Cuál fue la EB1 que subimos? El proyecto, que era hacer un cuadrito pequeñito diciendo cuál era el proyecto fotográfico, cuál es el objetivo y la justificación. ¿Ok? Eso ya lo hicimos. Mire, yo siempre le digo a usted, nos vamos a dirigir donde diga AA, actividad de aprendizaje, y EB, que es la evidencia. Mire, acá, AA1, EB1. Evidencia, evidencia. Ustedes cuando miren eso, ese es el trabajo que tenemos que realizar, que tenemos que montar. Listo. Evidencia, documento, propuesta, proyecto fotográfico. Eso fue lo que vimos en la actividad de aprendizaje 1. Mire. Nombre del proyecto, objetivo del proyecto y justificación del proyecto. Ahí se dice cómo realizar un objetivo, con el que se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué se va a hacer. Cómo se redacta una justificación con el por qué y el para qué. Ahí ese ejemplo está muy claro, solamente es eso. Para las personas que no lo han hecho, realizarlo. Vamos para actividad de aprendizaje 2, evidencia 1. AA2, EB1. Miramos acá, AA2, EB1, mire, el guión fotográfico, ese documento guía que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, los requerimientos que necesitamos para esa toma, tiene alguna clase de efecto que tenemos que nosotros aplicar cuando estemos tomando esa fotografía, que sea una fotografía
que se vea con humo, si estamos tomándole a una porción de carne en el asador, entonces ese humo lo podemos lograr con unos efectos. Entonces todo esto lo que va acá. El guión tiene ese formatico. Número de fotografía, la 1, 2 o 3. Entonces, en esta, por favor, ojo acá. Aquí en el guión no me va a tomar fotografía, es hacer el documento, este cuadrito. 1, 2 o 3 fotografías. Preferiblemente unas 2 fotografías, ¿ok? Vamos a desarrollar el guión. ¿Cuál es el objetivo de esa fotografía? Panadería Doña Rita, entonces el objetivo, mostrar cómo sale el croissant fresco de los hornos. Entonces, ese es el objetivo de la fotografía. Red social en la que voy a publicar, digamos que Facebook. Plano, ángulos, escenas. Ojo con esto, chicos. Yo les decía a ustedes, en la universidad nos invitan a indagar sobre temas y luego en clase se van desarrollando. Ya ustedes tienen un barniz, manejan algunos conceptos de ello porque fueron a indagar. Lo mismo vamos a hacer acá. Si bien es cierto que no hemos visto planos, ángulos, que eso lo vemos la próxima semana, la próxima semana no, ¿el qué? El sábado. Lo vemos el sábado, ¿ok? Entonces, planos, ángulos. Yo les voy a enviar una presentación donde está bien estipuladito esto de los planos, los ángulos, está ejemplificado, ¿ok? Esquema de iluminación. ¿Qué clase de iluminación? Iluminación natural, iluminación artificial, una lámpara de fluorescente, necesito 2 luces fluorescentes, listo, quedó la iluminación. Equipo fotográfico que tengo que llevar, 2 baterías, 2 objetivos, ¿sí? 2 objetivos, memorias, unas 3 memorias, en fin, ahí todo lo que tengo que llevar. Esquema de iluminación, descripción de la fotografía, lo que les estoy diciendo, todo lo que yo tengo que llevar para realizar esa fotografía. Mire, chicos, aquí abajo hay un ejemplo. Mire, ese ejemplo que está acá, eso mismo que ustedes me tienen que hacer. No hemos visto planos. Plano general, plano americano, primerísimo primer plano. Bueno, no los hemos visto. No hemos visto los ángulos. Frontal, cenital, contrapicado, picado, nadir. No los hemos visto, pero vuelvo y le replico. Vamos a ir haciendo esto. Vamos teniendo el borrador del proyecto, vamos a tener el borrador del guión y ya en la próxima, cuando veamos planos, ángulos, iluminación, entonces ya lo complementamos. ¿Ok? Esto es súper sencillo, es facilito. Esa es la evidencia 1 de la actividad de aprendizaje 2. Vamos a ver la evidencia 2. A2, EB2. Estaba ahí enseguida. Aquí, ¿qué vamos a hacer? El guión es el camino y ahora llegó el momento de tomar la fotografía. Con esta evidencia se espera que capture una de las fotografías que están dentro del guión. Una. Listo, yo como fotógrafo hice el guión, pero me voy a ir por esta fotografía, me voy a inclinar por esta. Esta va a cumplir mejor los objetivos comunicacionales, los objetivos publicitarios. Entonces voy a tomar esta fotografía del guión, voy a tomar la número 2. ¿Ok? Tomamos la fotografía. No le vamos a hacerle nada a esa fotografía, no la vamos a editar, no. Ojo con esto, chicos. Si ustedes no tienen celular, sí, hay personas que no tienen celular, no tenemos cámara fotográfica, no importa. Bajemos de internet, asumamos como si nosotros estuviésemos tomando esa fotografía. También lo podemos hacer. Sí, lo podemos hacer, exacto. Miramos, armamos un guioncito bien bacano del emprendimiento que estamos trabajando y entonces miremos fotografías de internet, bajémosla,
¿Ok? Bajémosla. Y más adelante miramos algo adicional que le vamos a hacer a esa fotografía. Pero lo ideal, ustedes con el celular, si lo tienen, tómenla. Con la cámara profesional, semiprofesional, tomen la fotografía. ¿Ok? Y vuelvo y digo, si no tienen, entonces bajémosla de internet y la justificamos. La fotografía tomada de los derechos de autor normales. ¿Y dónde la subimos? Es supremamente sencillo. El guión. Estamos en la actividad aprendizaje 2, ¿cierto? Actividad aprendizaje 2. En la actividad aprendizaje 2, ¿qué se me hizo? Está acá. En la actividad aprendizaje 2 tenemos ¿qué? Tenemos lo que es el guión. Aquí dice actividad aprendizaje 2, guión. Damos clic ahí y ahí lo subimos, el archivo en PDF. Media hojita. Eso es todo. ¿Ok? Y la actividad aprendizaje 2, evidencia 2, donde dice aquí fotografía creativa. Ahí la subimos. ¿Ok? Ahí subimos la fotografía. Ahí la subimos. Aprendizaje, actividad, aprendizaje, fotografía creativa. La apuntamos y la enviamos. Eso es todo lo que tenemos que hacer, chicos. Bueno, ¿alguna pregunta? Que ahorita tengo ya clase en otro lado. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, cualquier cosa, porfa. Sí, dime. No, señor, muchas gracias. Vale, cualquier cosa me van indicando, porfa, por el WhatsApp. Yo ya les envío una presentación. Tengo que enviarles la otra donde están los planos, los ángulos, las leyes de composición para que ustedes de ahí la saquen para realizar el guión. ¿Ok? Mejor dicho, la voy a buscar y ya se las envío enseguida, o si no, mañana hago otras cosas y se me olvida. Se las envío de una vez. Cuelgo acá y se las envío de una. Vale, chicos, muchas gracias. Dios los bendiga. Entonces nos vemos el sábado, Dios mediante. Yo les estoy enviando la e-cards. Todavía no sé, 6 o 7 de la noche. Bueno, todavía no sé, depende de algún compromiso que tengan, pero yo les voy indicando. ¿Listo? Bueno, chicos, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Se cuidan mucho, por favor. Muchas gracias. Profe. Vale, chao.